Tres capítulos del libro Adiós a las armas de Ernest Hemingway. Primero, aquel año, al final del verano, vivíamos en una casa de un pueblo que, más allá del río y de la llanura, miraba a las montañas. En el lecho del río había piedrezuelas y guijarros, blancos bajo el sol, y el agua era clara y fluía, rápida y azul, por la corriente. Las tropas pasaban por delante de la casa y se alejaban por el camino, y el polvo que levantaban cubría las hojas de los árboles. Los troncos también estaban polvorientos, y aquel año en que las hojas habían caído tempranamente, veíamos cómo las tropas pasaban por el camino, el polvo que levantaban, la caída de las hojas, arrancadas por el viento, los soldados que pasaban y de nuevo, bajo las hojas, el camino solitario y blanco. La llanura estaba cubierta de cosechas. Había muchas vejeles y en el horizonte las montañas se destacaban pardas y desnudas. En ellas todavía se combatía y al atardecer veíamos los relámpagos de la artillería. En la oscuridad se hubiera dicho que eran relámpagos de verano. Sin embargo, las noches eran frescas y no se tenía la impresión de que amenazara tempestad. Algunas veces, en la oscuridad, regimientos y camiones arrastrados por tractores pasaban bajo nuestras ventanas. Durante la noche el movimiento era intenso. Por el camino pasaban gran cantidad de mulos, llevando a cada lado cajas de municiones en sus albardas, y camiones que transportaban soldados. Y en todo este ir y venir, otros camiones cubiertos por un toldo circulaban más lentamente. También pasaban durante el día, arrastrados por tractores, grandes cañones. Estaban totalmente recubiertos de ramas verdes, pámpanos y un espejo follaje cubrían igualmente los tractores. Al norte, en el fondo del valle, podíamos ver un bosque de castaños y detrás otra montaña, a nuestro lado del río. También se luchaba en esta montaña, pero sin resultado, y en otoño, cuando aparecieron las lluvias, las hojas de los castaños empezaron a caer y no se vio nada más que ramas desnudas y troncos ennegrecidos por la lluvia. Los viñedos aparecían completamente desnudos, y todo estaba húmedo y pardo, aniquilado por el otoño. La niebla se levantaba sobre el río, y las nubes cubrían las montañas, y los camiones hacían saltar el barro sobre el camino, y los soldados, bajo sus capotes, estaban empapados y cubiertos por el lodo. Sus fusiles también estaban mojados, y bajo sus uniformes llevaban dos cartucheras de cuero, colgadas a sus cinturones, y estas bolsas de piel gris repletas de cargadores de largos y delgados cartuchos de 6,5 milímetros hinchaban hasta tal punto sus capotes que todos estos soldados que pasaban a lo largo del camino parecían estar embarazados de 6 meses. Pequeños vehículos circulaban a gran velocidad. Muchas veces un oficial iba sentado al lado del chofer y otras en el asiento posterior. Estos coches levantaban más barro que los camiones, y si uno de los oficiales de detrás era pequeño, tan pequeño que solo se le podía divisar el casco, y estaba sentado entre dos generales, y su espalda era estrecha, y si el vehículo corría a toda velocidad, entonces había muchas posibilidades de que fuese el rey. Este residía en Udinet, y circulaba de este modo casi cada día para ver cómo iban las cosas. Y las cosas iban muy mal. Al llegar el invierno, una lluvia persistente empezó a caer, y la lluvia trajo el cólera. Finalmente fue contenido, y a fin de cuentas, solo ocasionó 7,000 muertos en el ejército. Capítulo segundo. El año siguiente reportó numerosas victorias. Fueron conquistadas las montañas que estaban al fondo del valle, y la colina, con su bosque de castaños. Las victorias se repitieron más allá de la llanura, al sur de la meseta, y en agosto pudimos atravesar el río y alojarnos en una casa de Gorizia, en donde había una fuente y un jardín, con frondosos árboles, cercado por un muro, y una glicina malva junto a la casa. Ahora se combatía en las montañas vecinas, situadas a menos de 1 milla. La ciudad era bonita y nuestra casa muy agradable. Por detrás pasaba el río,
y la ciudad había sido conquistada brillantemente, pero las montañas de más allá eran inexpugnables. Y me alegró extraordinariamente el ver que los austriacos tenían el deseo de, una vez terminada la guerra, habitarla algún día, ya que si ellos la bombardeaban, no era para destruirla, sino únicamente con fines estratégicos. Los habitantes continuaban en ella. Había hospitales y cafés, artillería en las calles apartadas y dos prostíbulos, uno para la tropa y otro para los oficiales. Al final del verano, las noches frescas, los combates en las montañas de detrás de la ciudad, el puente del ferrocarril destruido por las granadas, el derrumbado túnel al lado del río, en donde hasta hacía poco se había combatido, los árboles alrededor de la plaza, la extensa avenida de árboles que conducía a ella. Todo esto, sin hablar de las mujeres de la ciudad, del rey que pasaba en automóvil y al cual podía vérsele el rostro, su largo cuello y su barbilla gris, como una barba de chivo. Además, la visión imprevista del interior de las casas a las cuales el bombardeo había dejado, en su mayor parte, sin una de sus paredes, los cascotes y los escombros de los jardines, y en las calles, las victoriosas operaciones en el Carso. Estos hechos hacían de este un otoño muy diferente del anterior, cuando vivíamos en el campo. La guerra también había cambiado. El bosque de robles, en la montaña del otro lado de la ciudad, había desaparecido. Cuando llegamos a la ciudad, durante el verano, el bosque era frondoso, pero ahora parecía lleno de troncos destrozados y con la tierra llena de hoyos. Al final del otoño, un día que me encontraba en el lugar donde aquel había existido, vi como una nube avanzaba por encima de la montaña. Iba a gran velocidad y el sol no tardó en volverse amarillo oscuro. Después todo apareció gris. El cielo quedó totalmente cubierto. De repente, la nube descendió sobre la montaña y nos envolvió. Era nieve. La nieve cortaba el viento, cubrió la tierra y los troncos de los árboles se destacaron muy negros. También cubrió los cañones y pronto se formaron en la nieve pequeños caminos que conducían a las enramadas de detrás de las trincheras. Más tarde, hallándome en la ciudad, contemplaba la caída de la nieve desde una de las ventanas del prostíbulo, el destinado a los oficiales. Me encontraba allí con un amigo, dos vasos y una botella de asti, y mientras veíamos cómo la nieve iba cayendo pesadamente, lentamente, comprendimos que por aquel año todo había terminado. Más allá de la ciudad, las montañas no habían sido ocupadas, así como tampoco las de nuestro lado del río. Para esto se esperaba el año siguiente. Mi amigo vio al capellán castrense que pasaba por la calle, caminando con gran precaución por el barro. Golpeó la ventana para llamar su atención. El capellán levantó la cabeza, nos vio y sonrió. Mi amigo le invitó a entrar, pero el capellán movió la cabeza y se alejó. Aquella noche, después de los espagueti, que todos comían ávidamente y con gran seriedad, elevándolos con el tenedor de manera que las puntas quedasen colgando y después bajándolos hasta la boca, los aspiraban con una succión continua mientras se vertían vino de la garrafa. Esta se balanceaba en un cesto de metal y era suficiente hacer bajar el gollete con el índice para que el vino rojo, claro, tónico y delicioso se derramase en el vaso que sostenía la misma mano. Después de los espagueti, el capitán médico de segunda clase empezó a molestar al capellán. El capellán era joven y enrojecía fácilmente. Llevaba un uniforme parecido al nuestro, pero con una cruz de terciopelo granate sobre el bolsillo izquierdo de su guerrera gris. El capitán empezó a hablar lentamente y como un niño, para que yo comprendiese todo lo que decía y no me perdiese nada. Capellán, hoy con mujeres, dijo mirándonos a los dos. El capellán sonrió y enrojecido negó con la cabeza. A menudo el médico le gastaba bromas. ¿No es cierto?, preguntó el médico. Hoy yo ver capellán con mujeres. No, dijo el capellán. Los oficiales se estaban divirtiendo con la broma. Capellán no con mujeres, siguió el médico. Capellán nunca con mujeres, me explicó. Tomó mi vaso y mientras lo llenaba me miró a los ojos, pero sin perder de vista al capellán. El capellán se tomó la conversación en broma. El Papa desea
que los austriacos obtengan la victoria, dijo el médico. Él quiere a Francisco José. Es de allí de donde le viene el dinero. Yo soy ateo. ¿Has leído alguna vez El cochino negro? Me preguntó el ayudante del capitán médico. Ya te proporcionaré un ejemplar. Mi fe se tambaleó con esto. Es una obra repugnante y vil, dijo el capellán. No puedo creer que realmente le guste. Dirigí una sonrisa al capellán, el cual por encima del candelabro me contestó con otra. No lo lea, me dijo. Te lo proporcionaré, repitió el ayudante. Todos los pensadores son ateos, dijo el capitán. Sin embargo, yo no creo en la fanmasonería. Alguien entró y a través de la puerta vi cómo la nieve continuaba cayendo. Ahora, con esta nevada, no habrá ofensiva, dije. Sin duda alguna, dijo el médico. Tendrías que salir con permiso, ir a Roma, Nápoles, Sicilia. Tendrías que visitar a Malfi, dijo el ayudante. Te daría cartas de presentación para mi familia, que está allí. Te recibirían como a su propio hijo. También sería necesario ir a Palermo. Me gustaría que fuese a ver a mi familia en los Abruzos, a Capracota, dijo el capellán. Oídle cómo habla de sus Abruzos. Hay más nieve allí que aquí. Él no tiene ganas de ver campesinos. Déjalo ir a los centros de cultura y civilización. Lo que le hace falta son mujeres bien guapas. Le daré direcciones de casas de Nápoles, mujeres bonitas, jóvenes, acompañadas de su madre. El capitán médico extendió su mano con el pulgar hacia arriba y los dedos separados, como para hacer sombras chinescas. La sombra de su mano apareció en la pared. Os vais como éste, y enseñaba su pulgar, y volvéis así, y señaló su meñique. Todos se rieron. Mirad, agregó extendiendo nuevamente la mano, y otra vez la luz de la vela proyectó su sombra en la pared. Levantó el pulgar y empezó a enumerar por orden los 5 dedos. Subteniente el pulgar, teniente el índice, capitán el medio, comandante el anular y teniente coronel el meñique. Te vas como subteniente y vuelves como teniente coronel. Todos se rieron. El médico estaba consiguiendo un gran éxito con el juego de sus dedos. Debe partir enseguida, dijo el capitán. Me gustaría acompañarte para servirte de guía, dijo el ayudante. Cuando vuelva traiga un fonógrafo. Traiga buenos discos de ópera. Traiga discos de Caruso. No, de Caruso no, relincha. ¿No te gustaría relinchar como él? Relincha, digo que relincha. Me gustaría que usted fuera a los Abruzos, dijo el capellán. Y aunque haga frío, es un frío seco y claro. Podría vivir con mi familia. Mi padre es un gran cazador. Venga, dijo el capitán médico. Vamos al burdel antes de que cierren. Buenas noches. Dije al capellán. Buenas noches, me contestó. Capítulo 3. Cuando regresé al frente todavía se hallaban en la ciudad. Toda la región que nos rodeaba estaba llena de cañones y la primavera había llegado. Los campos aparecían totalmente verdes y pequeños brotes salían de las viñas. Los árboles al borde de los caminos tenían pequeñas hojas y soplaba la brisa del mar. De nuevo miré la ciudad, su colina de montes y con las montañas de detrás, montañas pardas con las laderas manchadas de verde. En la ciudad había más cañones que antes y también más hospitales. Por las calles se encontraban ingleses y a veces inglesas. Algunas casas habían sufrido recientes bombardeos. Hacía calor. Se notaba la llegada de la primavera y continué andando por la avenida de árboles, sofocado por el resol. Vi que continuábamos habitando la misma casa y que nada desde mi partida había cambiado. La puerta estaba abierta. Un soldado estaba sentado en un banco al sol. Una ambulancia esperaba delante de una puerta lateral y al entrar sentí olor a losas de mármol y a hospital. Todo estaba como antes de mi partida, salvo que ahora la primavera había llegado. Miré por la puerta de la gran sala y vi al capitán sentado delante de la mesa de su despacho. La ventana estaba abierta y el sol inundaba la habitación. Él no me vio y yo no me decidí a entrar para presentarme o bien subir para arreglarme. Me decidí por subir. La habitación que yo compartía con el ayudante Rinaldi daba al patio. La ventana estaba abierta.
El cubrecama estaba encima de mi cama y todas mis cosas aparecían colgadas en la pared. La máscara de gases en su caja ovalada de hojalata y el casco de acero colgado en el alzapaño. Mi baúl estaba al pie de la cama y sobre él mis botas de invierno, con el cuero reluciente de grasa, mi fusil de tirador austriaco, con su cañón rayado y su magnífica culata de nogal, que también se acoplaba a la mejilla, colgaba sobre las dos camas. Recordé que dentro del baúl tenía su periscopio. El ayudante Rinaldi dormía en la otra cama. Se despertó al oírme andar por la habitación y se levantó. «Xiao», dijo, «¿te has divertido?» «Extraordinariamente». Nos estrechamos la mano y después, poniendo su brazo alrededor de mi cuello, me abrazó. «Bien», dije. «Vas sucio», dijo. «Lávate. ¿Dónde has estado? ¿Qué has hecho? Vamos, cuéntamelo todo». He estado por todas partes: Milán, Florencia, Roma, Nápoles, Villa San Giovanni, Messina, Taormina. Hablas como un guía de ferrocarriles. ¿Has tenido buenas aventuras? Sí. ¿Dónde? En Milán, Florencia, Roma, Nápoles. Es suficiente. Dime, ¿cuál ha sido la mejor? La de Milán. Es porque era la primera. ¿Dónde la encontraste? ¿En la cova? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo te sentías? Dímelo, hombre. ¿Pasasteis la noche juntos? Sí. Esto no es gran cosa. Aquí ahora también tenemos mujeres muy bonitas que están en el frente por primera vez. ¡Magnífico! ¿No me crees? Ya te lo enseñaré esta noche. En la ciudad hay inglesas estupendas. De momento estoy enamorado de Miss Barclay. Te la presentaré. Seguramente me casaré con ella. Tengo que lavarme e ir a presentarme. Hay trabajo. Después de tu marcha solo hemos tenido congelaciones, sabañones, ictericia, blenorragia, heridas intencionadas, neumonías, chancros blandos y duros. Cada semana nos traen heridos por pedazos de roca al estallar las bombas en ella. No hay heridos graves. La próxima semana volverá a empezar la guerra. Así lo dicen. ¿Crees que haría bien si me casase con Miss Barclay? Después de la guerra, naturalmente. Sin duda alguna, le contesté mientras echaba agua a la palangana. Esta tarde me lo contarás todo, dijo Rinaldi. Ahora tengo que ir a dormir, ya que así estaré en condiciones para ver a Miss Barclay. Me quité la guerrera y la camisa y me lavé con el agua fría de la palangana. Mientras me frotaba con la toalla, observé minuciosamente la habitación, la ventana, a Rinaldi, que estaba en la cama con los ojos cerrados. Era un muchacho agradable, de mi edad, y era de Amalfi. Adoraba su oficio de cirujano y nos apreciábamos mucho. Mientras lo estaba contemplando, abrió los ojos. ¿Tienes dinero? Sí. Préstame 50 liras. Me sequé las manos y cogí la cartera del bolsillo interior de mi guerrera colgada en la pared. Rinaldi tomó el billete, lo dobló sin levantarse de la cama y lo deslizó por el bolsillo de su calzón. Sonrió. Tengo que dar a Miss Barclay la impresión de que soy rico. Tú eres mi mejor amigo y mi protector financiero. Déjame en paz, le dije. Aquella tarde, en la cantina, me senté al lado del capellán, el cual, al saber que no había estado en los Abruzos, se sintió súbitamente decepcionado. Había anunciado mi llegada a su padre y habían hecho grandes preparativos. Lo sentí tanto como él, y no comprendía por qué no había ido. No obstante, tuve la intención de hacerlo e intenté explicar alguno de mis motivos. Finalmente, él se dio cuenta de que le estaba diciendo la verdad, y todo se arregló. Con la lengua pastosa, ya que había bebido mucho vino, sin contar el café y el licor, le expliqué cómo algunas veces no llegamos a hacer lo que nos proponemos. No, estas cosas no se hacen nunca. Mientras hablábamos, los otros discutían. Sí, yo me había propuesto ir a los Abruzos. No conocía ninguno de estos lugares en los que los caminos están helados y duros como el hierro, donde el frío es seco y la nieve finísima y también seca, donde el rastro de las liebres se puede ver en la nieve, donde los campesinos saludan levantando el sombrero y nos llaman señor, y donde la caza es abundante. En vez de estos lugares, yo solamente conocía el humo de los cafés,
las noches en que la cabeza nos da vueltas y es necesario mirar un determinado punto de la pared fijamente para no seguir girando. Las noches en la cama borracho, con la creencia de que no existe nada más que aquello, y la extraña sensación que produce el despertarse y no saber quién está a nuestro lado, y en la oscuridad, el mundo irreal que nos rodea. Esto se repite cada noche, es excitante, y uno lo hace con la convicción de que no existe nada más, y que todo no es igual. Inesperadamente, algún momento de interés, después del sueño y el despertar por la mañana con la sensación de que todo ha terminado. Y todo es tan decisivo, tan duro, tan claro, y de vez en cuando alguna disputa por el precio. Otras veces el placer, la necesidad del amor, del calor, desayuno y comida. Algunas veces la ilusión desaparece. Incluso falta la alegría suficiente para salir a la calle. Pero siempre, en perspectiva, un nuevo día y con él otra noche, y la noche siempre es mejor a menos que el día sea claro y frío, pero no se lo puede explicar. No se lo puede explicar mejor, solo igual que ahora, como yo me lo explico. Pero quien haya experimentado esta sensación lo comprenderá. Él no la había tenido nunca, pero comprendió que yo deseé ir a los abruzos y también por qué no había ido. Quedamos buenos amigos, como antes, con gustos afines y con muchos otros completamente diferentes. Él sabía desde tiempo lo que yo ignoraba y lo que, en caso de saberlo, podía olvidar fácilmente. Pero esto entonces no lo sabía. No lo he sabido hasta mucho más tarde. Y a pesar de todo estábamos allí, en la cantina. La comida había terminado, pero la discusión continuaba. Nos callamos, pero el capitán empezó a vociferar de nuevo. El capellán no es feliz. Lo soy, respondió el capellán. El capellán no es feliz. Quiere que los austriacos ganen la guerra, volvió a repetir el capellán. Los demás no decían nada. El capellán movió la cabeza. No, dijo. El capellán no quiere que ataquemos. ¿Verdad que no quiere que ataquemos? Sí, ya que estamos en guerra, creo que es necesario que lo hagamos. Es necesario que ataquemos. Di, pues, atacaremos. El capellán asintió con la cabeza. Déjalo en paz, dijo el comandante. Es un buen muchacho. Sí, él no puede hacer nada en este asunto, añadió el capitán. Y todos abandonaron la mesa.